Dios les bendiga a todos, amados hermanos, amigos que nos están mirando en este momento. Mi nombre es Oscar Germán Embus, pastor asociado del Ministerio Cristiano de los Hechos de las Asambleas de Dios aquí en San Juan de Pasto, pastoreando la sede de su corazón. En esta oportunidad vamos a tener un estudio bíblico bien especial. Y este estudio se llama La Boda del Siglo. La Boda del Siglo. Puedes tomar tus apuntes y vamos a orarle al Señor para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra es la verdad y queremos que nos hables, Señor. Queremos que saques pan de las Escrituras y nos enseñes tu bendita palabra. Esa palabra que nos puede llevar a la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Dios mío, te pido que hables a través de mí, que nos enseñes, porque tú eres el Maestro, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo que nos das, en el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra entonces en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Dice la palabra del Señor: alegrémonos y regocijémonos y demos de gloria, porque ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. Se trata este mensaje que todos nosotros, que somos la novia de Jesús, la iglesia, estemos preparados para encontrarnos. Qué bonito, qué maravilloso día que nos podamos encontrar con el Señor. Ahora, el matrimonio en la vida de toda persona es el momento más importante. Considero que es el momento culmen de cada uno de nosotros. Y en una boda es este acto tan importante donde es el momento donde los novios, los padres, la familia en general buscan que todos los detalles estén en su punto para que sea algo inolvidable, algo maravilloso, porque no se puede repetir, es una sola vez en la vida. Yo quiero que podamos nosotros dimensionar ese grande momento que será la boda del Hijo de Dios. Han habido bodas importantes que las hemos visto por televisión. Por ejemplo, la boda de la princesa Diana, muy famosa. Cientos de millones de personas la pudieron mirar por televisión. La boda de Felipe VI en España, también una boda muy importante. Pero yo creo que te imagines ese glamour, esa pompa que estuvo allí. ¿Cuánto más será la gloria venidera en la boda del Hijo de Dios? La boda de Jesús. El Padre lleva organizando esa boda por 2000 años. Quiero que te puedas imaginar esa bendición tan grande. De hecho, el Padre ha programado esa boda hace 2000 años y ha enviado su invitación. La Biblia, aquí está la invitación para todos y cada uno de los que nos están mirando. La pregunta es: ¿estamos preparados? ¿Queremos ir a esa boda? Y es que Dios siempre ha tenido el anhelo de casarse con su pueblo. Él ha querido no ha querido ser un Dios lejano que vive más allá del sol. Él ha querido ser un esposo, ha querido ser un padre, Él ha querido estar tan cerca de nosotros. Por lo tanto, la Biblia es una historia de amor, es una historia de romance entre un Dios maravilloso y su pueblo. Como punto número 1, Dios se casó con Israel, y eso lo miramos en el Antiguo Testamento. Justamente el profeta Isaías, en el capítulo 54, en el versículo 5, así lo declara la Biblia. Dice la Biblia: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Versículo 6, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Ahora sí, Jeremías 31:31 también lo declara la palabra del Señor. En Jeremías: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo para ellos como un marido, dice el Señor. Entonces aquí hay tres palabras importantes que quisiera resaltar: marido, pacto y repudio. Marido, pacto y repudio. En cuanto a las palabras, lo que es la palabra marido y pacto, tiene que haber un casamiento. Entonces, ¿dónde se casó Dios? ¿Dónde fue que se casó el Señor? Y es importante que miremos esta imagen: el monte Sinaí. Allí cuando Dios entrega la Torá, la palabra de Dios, los mandamientos a su pueblo Israel, se ofició simbólicamente un matrimonio, donde el pueblo de Israel, al escuchar las palabras de Moisés y Dios hablarle a su pueblo, ellos dijeron: pues sí, nosotros nos comprometemos y haremos todo lo que Él diga que tengamos que hacer. Israel hizo votos de fidelidad a Dios, votos de obediencia y de amor por Dios. Dios se estaba casando prácticamente con su pueblo Israel. Pero esta historia de amor fue una historia con complicaciones, porque el pueblo de Israel fue infiel al Señor. Para todos es claro que cuántas veces Israel cayó en la idolatría, en la desobediencia. Y en el Antiguo Testamento había algo claro y contundente: era el repudio, el divorcio en caso de una infidelidad. Cuando había infidelidad, pues ese esposo tenía que divorciarse. Y el repudio justamente es la voluntad que tenía el esposo de decirle a su esposa que ya no quería seguir con ella y que tenía que salir, que tenía que irse. La palabra del Señor así lo declara, la carta de repudio. En Jeremías capítulo 3, en el versículo 8, así lo dice la Biblia: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Carta de repudio. Dice: pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Aquí hubo a las claras un acto de infidelidad para con Dios. Ahora bien, esto es lo que decían los profetas, que decía la ley, que decía el Pentateuco, que decía la Torá. Pues Dios es un Dios justo, Dios es un Dios justo y bueno, un Dios fiel, y Él no va a transgredir su propia palabra. Y la Biblia declara en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Carta de divorcio. Lo tremendo es que cuando Dios establece esta ley, también aplicaba para Él mismo, porque Él, repito, no iba a transgredir su propia palabra. Él se sujetaba a su propia palabra. En Deuteronomio capítulo 24, en el versículo 4, en la versión de la Biblia Palabra de Dios para Todos, es lo que Dios no, ahora Él se divorciaba de su pueblo Israel, pues no podía volver a casarse con ella. Cuando un esposo se divorciaba de su primera esposa, no podía volverse a casar con ella, porque había sido repudiada. Dice la Biblia: entonces su primer esposo, el que la echó primero, no podía casarse de nuevo con ella. No podía casarse de nuevo con ella. Ella se haría impura para él de esta manera. El Señor odia esto y no debes llevar el pecado a la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Dios entonces no se podía volver a casar con Israel porque caía una especie de maldición sobre la tierra. Ahora,
Dios ama de una manera tremenda a su pueblo, pero Él no puede ir en contra de su palabra. Y aquí es donde encontramos un misterio. Es un misterio glorioso que tenía que resolverlo el mismo Dios. Y era un misterio que estaba escondido en la sabiduría de Dios. ¿Y cuál sería la solución para este problema? Si Dios amaba a Israel, Dios amaba al pueblo, Dios amaba al hombre, y Él quería tener una relación como esposo, pero por cuanto había una carta de divorcio, porque había sido infiel el pueblo, ya Dios no se podía volver a casar. La única posibilidad era la muerte. Tenía que morir aquel primer marido. Y el apóstol Pablo justamente así lo confirma en la palabra del Señor. Tenía que morir ese esposo. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 39, así lo declara la Biblia. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, tal que sea con el Señor. Con tal que sea con el Señor. Aquí está un misterio hermoso y entendemos de una manera más profunda lo que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde lo entregó? En esta cruz. Él tenía que morir. Él tenía que morir. Así Jesús entregó su vida para poder recuperar a su amada, para poder tener el ideal y el sueño de tener un nuevo matrimonio. Lo más hermoso es que el esposo Jesús, claro, sí murió, pero la buena noticia es que Él resucitó. Y la resurrección nos da la esperanza de que Dios pueda casarse con su pueblo. Y saber que Jesús, Él muere con su cuerpo desfigurado, causa de los latigazos, causa de todo su sufrimiento, pero cuando resucita en un cuerpo incorruptible, en un hombre nuevo, en ese Dios poderoso que nos está esperando. Gloria a Dios, la resurrección. Ahora, este era un misterio que estaba escondido en Dios. El apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 7 dice que si más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Este misterio, este maravilloso misterio, no lo conocía Satanás. La Biblia dice que si él lo hubiera conocido, nunca hubieran llevado a la cruz a Jesús. Pero así es Dios. Él tiene cosas grandes para nosotros. Él tiene cosas maravillosas para todo aquel que le quiere seguir y le quiere obedecer. El anhelo más grande de Dios, te repito, siempre ha sido casarse con su pueblo para siempre, porque nos ama con un amor eterno. Él es nuestro amado. Y estaba profetizado en la palabra del Señor. Eso estaba profetizado en la Biblia. En Oseas capítulo 2, versículo 19. Dice la Biblia, está la profecía que estaba en el Antiguo Testamento con respecto a ese nuevo matrimonio que vendría. Yo te desposaré conmigo, dijo el Señor, para siempre. Nótelo, para siempre, hablando de eternidad. Porque hubo un primer matrimonio en el Sinaí, pero vino la desobediencia de Israel y el Señor dio carta de repudio y de divorcio. Y no se podía volver a casar, pero el Señor dio una palabra profética a través de Oseas diciendo: vendrán días, yo te desposaré conmigo para siempre. Es por la eternidad, sí,
yo te desposaré conmigo en rectitud, porque Él haría que nosotros guardemos sus mandamientos, en justicia, porque vendría el Mesías, que por su sacrificio y su sangre derramada nos justificaría, y en misericordia, porque vendría a ser con gracia y en una tierna compasión, con ese favor tan grande que ha tenido el Espíritu Santo con nosotros. Entonces esta profecía de una boda tendría que tener lugar algún día, y el día será el día de las bodas del Cordero, y de eso vamos a hablar hoy. Entonces, ¿cómo sería esa boda? Las bodas del Cordero. Y según la Biblia es muy importante ir a la mentalidad judía y al contexto judío para entender. Una boda judía es un espejo de lo que va a venir cuando el Señor venga por nosotros, por su iglesia, por su amada, para poder casarnos para siempre con Él. Entonces, la boda judía tiene unos elementos proféticos poderosos. Y estos son, número uno, en el caso de una boda judía, no era el novio el que iba a buscar la novia, sino que la escogía. El novio no escogía a la novia, sino que era el padre el que escogía a la novia para su hijo. Y lo miramos desde el Antiguo Testamento, justamente. Desde el Antiguo Testamento. Cuando Abraham, ahí en Génesis capítulo 24, él dice: ya es tiempo de que mi hijo tenga una esposa. Pero la esposa de mi hijo no puede ser una de las cananitas. La esposa de mi hijo tiene que ser una de mi familia, de los míos. Y entonces Abraham le dice a su criado Eliezer que vaya a buscar una esposa para Isaac, su hijo. Y esto es algo profético, es un símbolo profético que está hablando de Jesús. Porque Abraham hace referencia ¿a quién? Es un símbolo del Padre Celestial. Isaac del Hijo Jesús. Y Eliezer, ¿qué quiere decir Eliezer? Eliezer, el nombre hebreo Eliezer quiere decir ayudante. ¿Quién vendría a ser Eliezer? El Espíritu Santo, el Paracleto, el que nos ayuda, el Consolador, el que hace la obra. Así que Dios el Padre, así como Abraham escogió esposa para su hijo, asimismo el Padre nos escogió a usted y a mí para Jesús su Hijo. Y eso está en la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 3. Efesios capítulo 1 versículo 3 habla de que somos escogidos para Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sabe que somos escogidos? De allí viene la palabra kadosh, que es apartado, y la palabra eclesia, un pueblo separado. Somos separados para su Hijo. Entonces el Padre era el que iba a buscar la novia para su Hijo. Y había un elemento importante. Número 2 era el pacto del desposorio. Esto se llama el ketubá. Era una especie de compromiso, un pacto que iba a hacer entre las dos familias para el futuro matrimonio. Un pacto para el futuro matrimonio. Y hay una serie de elementos muy importantes. En realidad, lo que se hacía en el ketubá, número 1 era firmar el pacto del contrato y del compromiso. Y en este compromiso, en este pacto que hacía entre la familia del novio y la familia de la novia, el novio se comprometía a dar provisión, cuidado, amor a esa novia. Era un pacto de amor, un pacto en el cual él decía: no te preocupes, tú sales de la casa de tu padre, pero yo me comprometo de aquí en adelante a que no te falte nada. Yo te voy a rodear de mi amor. Y la novia también se comprometía en respetar a su esposo
y amar, respetarlo, obedecerle y honrarle. Ese era el compromiso para que ese matrimonio siga adelante. Todo lo que tenía el novio era de la novia, siempre y cuando ella le honre, le obedezca y le respete. Entonces, si nosotros, ¿qué representa esto? Cuando se firma ese pacto, también Jesús, cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Jesús, si decidimos firmar el pacto, la Biblia dice en Mateo capítulo 19, versículo 29, que Jesús nos va a proveer todo. Dice la Biblia en Mateo 19, 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En otras palabras, no nos va a hacer falta nada si nosotros seguimos a Jesús, si seguimos al novio. Entonces se firmaba el ketubá. Ese compromiso se firmaba el pacto. Y en la última cena el Señor Jesucristo justamente consolidó el pacto. Porque las familias, la familia del novio y la familia de la novia, había un momento cuando se hacía el pacto del desposorio, del compromiso, ellos tenían una cena. Y en esa cena tomaban una copa, y en esa copa de vino la repartían entre todos como símbolo de que se había firmado ya el pacto, que las partes estaban de acuerdo, tanto el novio como la novia. Por eso dice Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron ese primer pacto, lo dice claramente, invalidaron mi primer pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Recuerde que fue marido, pero vino carta de divorcio y se invadió. Entonces Dios dijo, voy a hacer un nuevo pacto, y ahí es donde Oseas dice, pues va a haber un desposorio nuevamente. Y ese nuevo pacto es el pacto de la salvación en Cristo Jesús. Es el pacto en su sangre. La palabra del Señor declara aquí en Mateo capítulo 26, versículo 27, que este es el nuevo pacto en Cristo. No el mismo pacto del Sinaí, sino que el pacto nuevo en la sangre del Cordero. Mateo 26, 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque había un pacto ahí. Ahí estaba el novio, y como representante de la iglesia y de la humanidad, podemos decirlo, estaban sus discípulos. Y allí se estaba sellando el compromiso, el ketubá familiar. Versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid, era fruto de la vid, hasta el día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces se firmó el pacto, y para garantía de eso se tomaba la copa para todos, y todos estaban de acuerdo, había compromiso ya. Otro elemento muy importante era el pago de la dote. Y el pago de la dote era una especie de impuesto que el novio pagaba por la novia. Y saben que cuando el padre, porque el que pagaba esto era el padre, porque era el padre el que escogía a la esposa. Entonces, cuando el padre era pudiente, tenía dinero, lo llevaba joyas, oro, plata, y porque allí se miraba el nivel económico de la familia paterna. Pero cuando no había dinero, se pagaba con servicio.
Recordemos que Abraham llevó muchos camellos llenos de riquezas con Eliezer, y allá se dieron cuenta que el suegro Abraham era riquísimo. Pero en el caso de Jacob, Jacob no tenía dinero cuando estaba con Labán. Por lo tanto, él le tocó trabajar 14 años. Trabajar 14 años, sí, por Raquel. En cambio, cuando fue el desposorio de Isaac por Rebeca, fue con oro y con dinero. Ahora, ¿cómo pagó Jesús la dote por nosotros? La Biblia dice algo maravilloso, que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. A precio de sangre. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18, así dice la Biblia: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. No fuimos comprados, en otras palabras, por oro ni por plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo tengo que decirte que tú y yo valemos más que el oro y más que la plata. Nosotros, la iglesia, fuimos comprados con la sangre de Jesús. Ese fue el dote que tuvo que pagar el Hijo de Dios. El alto precio por nuestra salvación. El alto precio. La invitación a esas bodas del Cordero no es gratis. No es tan fácil. No se la consigue por allí. Esa invitación cuesta muchísimo. Es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. También en aquel entonces se entregaba, así como hoy se entrega un anillo de compromiso en el momento donde se pide la mano, pues en aquel entonces también la Biblia nos muestra algo hermoso. Está en Efesios 1:13, que se entregaba una garantía de compromiso. Así como el anillo de compromiso, así como este anillo, cuando es entregada del novio a la novia, le dice: pues yo te voy a garantizar que no te voy a dejar plantada. En Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay una promesa del Espíritu Santo, un sello, una garantía. Versículo 14, que son las arras de nuestra herencia hasta el día de la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hay una redención que viene, y esa palabra arras, esta palabra arras en griego es arrabón, que quiere decir una garantía de que se va a cumplir, una promesa veraz. En otras palabras, tengo que decirte que si tú y yo hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, que si tú y yo tenemos el sello del Espíritu Santo, allí hay una garantía de que cuando venga Cristo por nosotros, nos iremos con Él. Así es, y el Señor lo cumple. Por lo tanto, no hay que temer, porque Dios no se ha olvidado de nosotros y estamos esperando para irnos con el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, por último, el día del compromiso, cuando ya se entregaba la dote, cuando se tomaba la copa, cuando se firmaba el compromiso, se tocaba el shofar, anunciando que había compromiso ya, y a eso lo llamaban la primera trompeta. La primera trompeta se la conocía, la trompeta del desposorio. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Una vez se daba esto, empezaba un proceso en la novia de purificación. La novia tenía que purificarse porque ella tenía que prepararse para su esposo, tenía que prepararse para su esposo. Y uno de los rituales más importantes que ellos hacían, que hacía el pueblo de Israel, era la mikvah, o la purificación en el agua. Eso es lo que tenía que hacer la novia. Recordemos, amados hermanos, que justamente cuando la reina Esther se iba a encontrar con el rey, alrededor de 6 meses estuvo en purificación, estuvo con todo lo que tenía que ver con perfumes,
y esperando, preparándose para ese maravilloso encuentro con el Rey. Cuanto más la iglesia de Jesús tenemos que estar preparados, puros, limpios, resplandecientes para encontrarnos con Jesús. Y un símbolo de esto, allá en Israel manejaban el mikvah en la novia, pues nosotros también lo hacemos en las aguas del bautismo. Cuando nosotros somos sumergidos en las aguas del bautismo, somos purificados en el Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 25 lo declara la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha delante de Él. Qué importante el bautismo. Lo importante es ir a las aguas del bautismo, ser sumergidos para nacer a una nueva vida. Después de esto, la novia estaba en este proceso de purificación. Y eso es lo que estamos haciendo de 2000 años hacia acá. El Espíritu Santo trabajando en la santificación a través de la palabra, a través del Espíritu, a través de la búsqueda de Dios. Santificando a su iglesia. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el novio, mientras la novia se estaba purificando, ¿qué hacía el novio? El novio se iba a la casa del Padre. La casa del Padre, allá se iba. Y él tenía que ir, ¿a qué se iba? Tenía que ir a construir la nueva casa donde iba a vivir con su nueva esposa. Así justamente lo declara la palabra del Señor. En Juan capítulo 14, versículo 2. Traducción lenguaje actual. En la casa de mi Padre hay lugar para todos, dice el Señor. Si no fuera cierto, yo les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Lo mismo que hacía un novio cuando firmaba el ketubá y estaba él ya listo. Se había sonado el shofar, se había tomado la copa y había el compromiso ya real. Él se iba de donde la novia y volvía a la casa del Padre a construir su casa. Él iba a construir casa para luego volver por la novia una vez esté lista la casa. Cristo dice, yo me voy allá donde mi Padre a prepararles un lugar. Hay una casa que nos está esperando, que Cristo lleva 2000 años construyendo esa casa. Y quiero que te imagines esa hermosura. Después de esto, dice el versículo 3, Juan 14, 3, después de esto volveré para llevarlos conmigo y así estaremos juntos. La Biblia es muy clara que Cristo va a volver para llevarnos con el Padre. Porque el novio no se iba a vivir donde la novia, no. La novia se iba a vivir donde estaba el novio, en la casa del Padre. Entonces cuando se terminaba la casa, era el padre el que decidía que el novio tenía que retornar, que el novio tenía que volver. Nadie más sabía la decisión. Estaba en la potestad del padre decir, hijo, ya terminaste de hacer la casa, ve por tu novia, tráela, porque vamos a oficiar acá la boda. Y él volvía, y cuando él volvía con 2 testigos. Y sabes que también en la Biblia aparece este símbolo profético, que para la boda de Jesús va a venir aquí a la tierra para mirar esa gloria 2 testigos. Se dice que van a ser uno representando a la ley, Moisés, y el otro representando a los profetas, Elías. Recordemos lo que el Señor también en el monte de la transfiguración se encontró con Elías y con Moisés. Y el novio iba a volver porque era el padre el que le daba la orden. Por eso Jesús decía, ¿cuándo vas a volver? Y era común para todos los judíos, los hebreos, que ellos decían, solo el Padre sabe. En una familia le preguntaban y le decían, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo va a ser el día de la boda?
Solo el Padre sabe. Eso era un hebraísmo que ellos manejaban allá. Ahora, ¿cómo va a volver el novio? ¿Cómo va a volver el novio? El novio va a volver como un ladrón en la noche. También en un hebraísmo. Como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir? Que nadie va a saber el momento en que él va a volver. Porque la idea era que el novio quería tener garantía a ver si esa novia había sido fiel, si lo había estado esperando o no. Ahí estamos, como ladrón en la noche volvía el novio. Ahí están las vírgenes que estuvieron velando y que tenía todo preparado para encontrarse con él. Y cuando el novio aparecía, cuando el novio ya venía por la novia, sonaba un shofar. Y esta se llamaba la trompeta final. La primera fue en el desposorio y la final era cuando él venía por ella, ya anunciando que estaba y era el momento de llevarla si ella estaba dispuesta. Mateo capítulo 25 versículo 6, así lo declara la Biblia. Pero a la medianoche se oyó un grito y dice: oigan, viene el novio, salgan a recibirlo. Salid a recibirle, le decían. Salgan a recibirlo. Aquí va a hacer énfasis en eso. Porque el novio no iba hasta la puerta de la novia o a sacarla de la recámara. Lo que hacía en la cultura judía era cuando el novio iba por la novia, se quedaba a las afueras de la ciudad. Por eso dice aquí: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. La novia tenía que ir. Por eso es que cuando venga Cristo, Él no viene a la casa, no toca la tierra. Cuando sea el momento del arrebatamiento, nosotros, la iglesia, nos encontraremos con el Señor en los aires. Primera de Tesalonicenses 4:17, así lo dice: luego nosotros, los que estemos vivos, en el momento subiremos a reunirnos y todos nos subiremos a las nubes y nos encontraremos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. La novia debe estar preparada. Todos tenemos que estar preparados para irnos con Él. Porque si la novia se duerme, si la novia no está preparada, le pasará lo que las vírgenes insensatas. No podrán entrar a las bodas del Cordero. Una vez que el novio llama a la novia, se encuentran y van a la casa del Padre, porque allá está la casa que Él ha preparado. Y allá se da la gloriosa boda. Entonces, ¿dónde se van los novios entonces? Se van a las bodas. En toda fiesta judía, la boda se hace en esto que se llama la jupa. Y allá van a permanecer por 7 días. Es algo profético que el pueblo de Israel lo ha estado haciendo. Cuando se casan dos judíos, cuando ellos se casan, van a estar en una luna de miel de 7 días. Y eso es algo profético, porque está señalando que cuando Cristo venga, estaremos por Él por 7 años. Mientras tanto, aquí en la tierra se está desatando la tribulación y la gran tribulación. 7 días estaremos con el Señor. Dios estará con nosotros para siempre y estaremos en las bodas del Cordero. La pregunta que te quiero hacer en esta mañana es: ¿estás listo para irte con el Señor? ¿Tú crees que somos como aquella novia que se ha estado perfumando, que se ha estado purificando? Yo quiero invitarte que inclines tu rostro y que oremos. Y que cierres tus ojos allí y que puedas imaginarte. Qué maravilloso saber que ese Jesús nos amó. Que Él tuvo que morir para poder cumplirse la palabra profética que algún día se casaría con su pueblo. Porque había una carta de divorcio con Israel y ya no se podía casar. Pero nosotros que somos ahora su pueblo, los que hemos recibido, los que creemos en su nombre, hemos sido hechos familia de Abraham.
Y tenemos la bendita esperanza de que algún día nos encontraremos con Jesús. Y que Él vendrá por nosotros. Él nos compró. Él fue a la cruz, murió, pero resucitó y nos da la esperanza de que se rompe lo que estaba en la ley, de que no se podía casar, pues ahora Él ha resucitado y hay una esperanza de casarnos con Jesús. Y Él va a volver por nosotros. Fuimos comprados a precio de sangre. Ese fue el dote. Fuimos comprados. Hemos sido lavados por su sangre preciosa. Comprados a precio de sangre, de la sangre de Cristo. Había un contrato, ahí está el Nuevo Testamento, en el cual hay una garantía, el sello del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, que nos garantiza que algún día estaremos con el Señor. Estaremos con Él y Él vendrá y sonará la trompeta final. Y cuando suene esa trompeta, trompeta de Dios, aparecerá el novio, que nos llamará y se escuchará un clamor y se dirá: salgan a recibirle, y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Yo creo que tú y tu casa estarán allí. Yo creo que mi casa, toda mi familia estaremos ahí, la sé de su corazón. Todos estaremos allí en el nombre de Jesús. En Mateo capítulo 22, versículo 2, la Biblia nos dice que el reino de Dios pasa igual que cuando un rey hizo una fiesta para celebrar la boda de su hijo. El rey envió a sus sirvientes para que llamaran a los invitados a la fiesta, pero los invitados no quisieron ir. ¿Por qué endurecemos el corazón? ¿Por qué no queremos purificarnos? ¿Por qué no estamos velando y orando? ¿Acaso no creemos que Cristo vendrá por nosotros? Porque será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos llevados con Él y nos encontraremos con Él en el aire. Está escrito que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor y nos iremos a las bodas del Cordero, donde habrá galardón por todo el servicio que tú has hecho. Yo declaro en el nombre de Jesús que ninguno se perderá. Por eso quiero invitarte que inclines tu rostro ahí y le pidamos perdón al Señor. Digámosle: Señor Jesús, perdóname toda desobediencia. Ya no creo que tú vengas, perdí la esperanza. Ayúdame, Señor amado, que se vaya eso de mí. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Señor, yo te espero. Y como dice Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen: ven. Y todo aquel que escuche esta palabra diga: ven, Señor Jesús. Te esperamos, Cristo. No queremos apartarnos de ti. No queremos vivir una vida lejos de ti, Señor. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú y toda tu casa estaremos en las bodas. Pronto nos iremos con Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero decirte que ha sido una gran bendición. Recuerda, puedes escribirnos 322-600-1362 para que nos dejes tus peticiones de oración y estaremos orando. Dios los bendiga mucho. Bendiciones.